sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha. Y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que reposa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo. Tú eres todo para mí, Jesús. Es salvación, tu don es tan glorioso. Qué fácil es llevar su cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya, que les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical virtual en este día 13 de junio del año 2021. Sean todos bienvenidos. Antes de pasar a la primera oración, vamos a estar saludando a quienes son los pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas, junto a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También a nuestros hermanos oficiales diáconos, encargados de clases, junto a sus hermosas familias e iglesia en general. Dios les bendiga. También un saludo a aquellos que hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas: Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ahora sí, pasamos a la primera oración para decirle al Señor, pedirle que dirija este santo servicio. Y a cada uno de los que van a participar, que nos dé la gracia del cielo. Oramos ante la presencia. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos concede poder estar en estos medios de gracia, que es en donde a cada uno de nosotros nos conviene estar. Usted bendiga a aquellos que ya están conectados y así ponga, Señor, en aquellos que quieran conectarse, la facilidad, la inteligencia para poder estar en este medio de gracia.
Dirija usted por intermedio de su Espíritu nuestras vidas, Padre Celestial, y que este servicio pueda ser motivo de bendición para cada uno de aquellos que van a estar atentos a lo que tu Espíritu, tu presencia va a hablar a nuestras vidas. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Oh, qué hermoso es pensar en lo grande que eres, y me puedo gozar al saber que en todo estás tú, en las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un niño veo tu poder, en la inmensidad del espacio, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás, en el dulce trinar de una del volar, en los montes, en los mares, veo tu poder. Hoy me puedo gozar al saber que tú vives y puedo contemplar lo que tú has creado para mí, en el viento que sopla, en el sol con su brillo, en el cielo estrellado veo tu poder, en la inmensidad del espacio, las estrellas con su brillo me dicen que estás, en el dulce trinar de un ave al volar, en los montes, en los mares veo tu poder, en la inmensidad del espacio, las estrellas con su brillo me dicen que estás, en el dulce trinar de un ave al volar, en los montes, en los mares veo tu poder. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. A continuación dejamos a nuestro hermano oficial, diácono de nuestra iglesia, nuestro hermano David Duarte Frede, con la poderosa enseñanza de la palabra del Señor. Que el Señor revista de su gracia a su Hijo. Amén. Gracias, hermano Augusto. Les saludo, amados hermanos, saludo a nuestros pastores en esta mañana, una vez más, deseando que la gracia del Señor
repose sobre sus vidas. Agradecemos al Señor por concedernos la nueva oportunidad de participar de nuestras escuelas dominicales y tener la instrucción, la enseñanza necesaria para nuestras vidas. Así que le quisiera invitarles a que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Entramos al capítulo 16. Vamos a estar teniendo la lectura en el versículo 1 al 4. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4 tendremos la lectura. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bien, amados hermanos, una vez más tenemos que agradecer al Señor por concedernos la oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales y a través de ellas ir escudriñando y enriqueciendo nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos en esta mañana como enseñanza para nuestras vidas? Vemos aquí a los líderes religiosos de Israel viniendo en una ocasión más a hablar con nuestro Señor Jesucristo. La intención es clara, según nos dice aquí el escritor del Evangelio, Mateo. Nos dice que vinieron estos personajes, los fariseos y los saduceos, a hablar con Jesucristo, pero con la intención de tentarle a nuestro Señor Jesucristo. El propósito era de sacarle alguna palabra para poder así acusarle y así eliminar el problema que ellos estaban avisorando, que estaban viendo que se les venía por delante. Eliminar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y dice, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Nos dice entonces que vinieron para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién eran estos personajes que normalmente no escuchamos hablar en los evangelios? Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los que lideraban a Israel, eran las personas religiosas, pero que también tenían incidencia política y económica en Israel. Sabemos que Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, pero sin embargo, estas personas, particularmente los saduceos, tenían injerencia política y económica dentro de Israel. Eran los que tenían cercanía con el Imperio Romano y esto les llevaba a tener cierto liderazgo religioso y político dentro de Israel. Por lo tanto, a ellos les interesaba mucho mantener buena relación con el Imperio Romano, porque en la medida que ellos tuvieran una buena relación con el Imperio Romano, ellos iban a poder seguir ejerciendo el dominio, el control político, entre comillas, religioso y económico dentro de Israel. Eran los que tenían esta cercanía con los romanos, a diferencia de los fariseos que miraban con mucha distancia a los romanos porque estaban bajo el dominio de ellos. Y lo que los fariseos buscaban era precisamente desprenderse de este liderazgo, de este dominio al cual ellos estaban sometidos bajo el Imperio Romano. Así que estas dos fuerzas estaban en contraposición la una con la otra. Los fariseos estaban en contra de los saduceos, no solamente por estos términos, sino también por las creencias religiosas que ellos tenían. Siendo ellos judíos, israelitas, tenían diferentes miradas en cuanto a la religión. Los fariseos, por su parte, creían ellos en la resurrección,
creían en los espíritus, creían en los ángeles, creían que Dios tenía el control y el dominio de todas las cosas, a diferencia de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían que había vida después de la muerte. Tenemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos al apóstol Pablo teniendo una discusión con estos personajes, con los fariseos, y él dice en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 6 en adelante, encontramos al apóstol Pablo haciendo una defensa. Dice él: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Entonces vemos que el apóstol Pablo, notando con la sabiduría, con la inteligencia que tenía él, que Dios se le había dado, notó que esta asamblea, en el concilio en el cual estaba siendo juzgado, notó que una parte era de los fariseos y otra parte era de los saduceos. Entonces él, usando este conocimiento y viendo que la audiencia estaba dividida, porque uno eran fariseos y los otros saduceos, entonces él comienza a hacer su defensa. Y teniendo conocimiento también en qué creían los fariseos y en qué creían los saduceos, entonces él levanta su defensa, pues él mismo, dice él acá, que era fariseo, hijo de fariseos. Por lo tanto, él tenía un conocimiento muy acabado, muy profundo de lo que creían los fariseos y también los saduceos. Y él dice: acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Este fue el argumento que él presentó, sabiendo él de antemano que los saduceos no creen en la resurrección. Y el versículo 7 dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué causa se dividió la asamblea? La respuesta la tenemos en el versículo 8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por lo tanto, vemos aquí que los saduceos no creían en la resurrección, ni en espíritus, ni en ángeles, a diferencia de los fariseos, que sí creían en estas cosas, y por causa de esto se divide esta asamblea, estas personas que estaban reunidos en este lugar juzgando al apóstol Pablo. Entonces vemos aquí que unos creen en los espíritus, en los ángeles, en la resurrección, que hay un juicio, que hay una resurrección, y la otra parte, en este caso los saduceos, no creen en esto. Dos posturas que son irreconciliables, dos posturas que no hay manera que se puedan reconciliar, no hay manera que se puedan llegar a entender, porque son posturas diametralmente opuestas. Unas creen en el espíritu, unas creen en los ángeles, en la resurrección, y la otra no cree en esto. Por lo tanto, son dos posiciones que no se pueden reconciliar. Eso es lo primero que vemos en esto. Pero ¿qué encontramos en este pasaje bíblico que tenemos por delante? Encontramos que tanto los fariseos como los saduceos fueron a nuestro Señor Jesucristo con el propósito de tentarle. Esto no debiera de ser extraño para nosotros. No debiera de ser algo que nos debiera de sorprender, sino que por el contrario, es algo que nosotros ya debiéramos de saber que es así. Que cuando se trastocan los principios, cuando se trastoca la moralidad, la gente está dispuesta a unirse con el fin de sacar de su camino, de eliminar esa dificultad, ese problema que generan aquellas personas que creen en los valores y en los principios, como somos los cristianos, que creemos en los principios, en los valores eternos, que por 2000 años el Evangelio se ha predicado, y por 2000 años el Evangelio de Jesucristo ha hecho bien a las naciones, sobre todo lo que es el occidente, en donde más se ha predicado el Evangelio,
y hemos visto que gracias a esto el occidente ha tomado preeminencia y liderazgo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque han creído en los principios y los valores judeocristianos. Y esto ha hecho bien a la ciudadanía. Pero hoy día nosotros somos testigos de cómo la gente, el pueblo, la ciudadanía, se une en un bien para ellos, pero que va en contra de los principios y de la moralidad cristiana, pero con un fin de eliminar esto que para ellos es un problema, una dificultad, y se unen con este fin de eliminar, de sacar, de extirpar aquello que para ellos es un problema, y el problema son los principios y la moralidad que encontramos en la palabra del Señor, la ética que la palabra del Señor nos entrega. Entonces nosotros en alguna manera, los cristianos, somos un problema para estas personas. Entonces, cuando ellos ven una dificultad, un problema, ¿qué hacen? Se unen. Posturas irreconciliables de alguna manera. Se unen para atacar aquello que para ellos es un problema. En este caso vemos aquí entonces que estas dos posturas que son irreconciliables se unieron, los fariseos y los saduceos, que uno creía en una cosa y los otros no creían en eso. Pero sin embargo vemos que se unieron para ir a Jesucristo y poder tentarle y así poder acusarle de algo. En los Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo número 4, versículos 25 en adelante, encontramos lo siguiente. Dice que por boca de David, aquí encontramos al apóstol Pedro hablando, después que los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, le pidieron a ellos y los metieron en la cárcel y los obligaron a que nos siguieran hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que ellos no obedecieron a esto. Nos dice entonces, después de esto, después que lo soltaron, nos dice porque que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo. Vemos aquí que el apóstol Pedro nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas y se levantan contra el ungido? Esta es una profecía del rey David en uno de sus salmos. Sin embargo, vemos cómo la historia se sigue repitiendo a lo largo de la historia. Ocurrió en este periodo y ahora nosotros también lo estamos viviendo. Cómo la gente, cómo los políticos, cómo diferentes personas se están uniendo y están yendo en contra de nosotros los cristianos, en contra de Dios, para eliminar a Dios, extirpar a Dios de todo el orden en el cual se está moviendo la sociedad. Y sin embargo vemos aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes se unieron en esta ciudad? Dice acá el apóstol Pedro, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todas estas personas se unieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá Herodes y Poncio Pilato. Si vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 23, vamos a encontrar aquí que Pilato y Herodes estaban enemistados. Y sin embargo dice acá, en el capítulo 23 de Lucas, versículo 12, dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire para lo que se hicieron amigos. Mire usted para lo que se pusieron de acuerdo, para levantarse y acusar a nuestro Señor Jesucristo. No solamente ellos, sino que también nos dicen los gentiles e Israel. Vemos entonces aquí a través de la palabra del Señor cómo el hombre es capaz de dejar a un lado sus diferencias
para unirse, según para ellos, en un bien que les haga a ellos, para ir en contra de aquello que es bueno, de aquello que está entregado y dictado por nuestro Dios. Vemos aquí que entonces estas personas se unieron para ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí que los fariseos y los saduceos eran sectas que estaban dentro de la nación de Israel, que eran diametralmente opuestas en cuanto a sus creencias y en cuanto también a su conducta dentro de Israel. Sin embargo, estas personas se unen y van ante nuestro Señor Jesucristo para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esta era la petición, que no es la primera vez que estas personas iban ante nuestro Señor Jesucristo para pedirle señal. Ya en este mismo Evangelio, en el capítulo 12, en el versículo 38, ellos ya habían ido anteriormente a pedirle al Señor que les mostrara señal del cielo para creer en Él. Pero ellos ya habían sido testigos de muchos de los milagros, de las sanidades y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, un milagro más, una señal más, una predicación más, una enseñanza más, no iba a ser suficiente para que estas personas creyeran, porque el problema no era lo que Jesucristo enseñaba, decía o hacía, sino que el problema estaba en el corazón de estas personas. Eran incrédulos, así que lo que Jesucristo hiciera no iba a ser suficiente para que estas personas cambiaran el corazón y su mentalidad. Eran cosas externas las que ellos estaban pidiendo, pero el problema que ellos tenían era un problema interno, era un problema que había en su corazón. Era un corazón duro, era un corazón encallecido. Por lo tanto, como les decía, no iba a ser suficiente lo que Jesucristo hiciera delante de ellos para que su conducta, su pensamiento, el corazón de ellos fuera cambiado. Entonces el problema es un problema interno, no es un problema de falta de señal, de faltas de evidencia. Las evidencias estaban ahí. Lo que Jesucristo había hecho, lo que Jesucristo enseñaba, su conducta, las profecías, todo hablaban de Él. Por lo tanto, lo que hiciera Jesucristo no iba a ser suficiente para ellos. Sin embargo, ellos dicen, para tentarle le pidieron que le mostrase señal del cielo. Estaban pidiendo que algo del cielo ocurriera, y ellos ahí iban a creer. A diferencia de la lección anterior, vimos que Jesucristo estuvo haciendo milagros, multiplicando los panes y los peces a esta multitud de 4.000 varones, como lo vimos en la lección anterior, y que sanó a muchos enfermos y que hizo muchos milagros. ¿Y qué fue lo que hizo esta gente gentil, que era un pueblo pagano? En el capítulo 15, en el versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver. Y lo dice en su última parte, y glorificaban al Dios de Israel. Esto era lo que hacían los gentiles, los paganos. Glorificaron al Dios de Israel al ver lo que Jesucristo hizo. Un ejemplo que los gentiles les estaban dando a los israelitas, a los fariseos y a los saduceos, a estas personas que lideraban Israel. Ellos tenían que haber glorificado a Dios, ellos tenían que haber exaltado a Dios. Sin embargo, ¿qué hacían? Perseguían a Jesucristo, estaban buscando la manera, la forma de poder acusarle y llevarle ante el Sanedrín para poder así matar a nuestro Señor Jesucristo. Esa era la intención que había en sus corazones. Eso es lo que verdaderamente ellos querían hacer. Ellos no querían una señal para creer en Jesucristo. Entonces Jesucristo les responde a ellos, mas respondiendo Él les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces vemos aquí que Jesucristo les dice a ellos,
les responde con algo que para ellos era algo normal, algo cotidiano, algo que ellos sabían. Saber distinguir el aspecto del tiempo. Dice acá que cuando anochece, si hay arreboles, es decir, si el cielo se pone rojo, ellos saben que va a haber buen tiempo. Y si por la mañana hay arreboles, es decir, que el cielo está rojo, va a haber una gran tempestad. Ellos sabían esto. Vivían en Israel, conocían el tiempo, cómo eran los movimientos de las nubes, cómo era el clima. Ellos conocían perfectamente esto y eran capaces de distinguir y de decir, hoy día va a haber buen tiempo, hoy día va a haber mal tiempo. Entonces era una señal del cielo. Y Jesucristo les responde con algo que ellos sabían, mirar el cielo. Así que ahí ellos tenían una respuesta a su petición. Y Jesucristo les responde de lo que ellos conocían y sabían. Y dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no sabéis distinguir, no podéis. Entonces, Jesucristo les acusa de que eran hipócritas. La generación mala y adúltera demanda señal. Ellos, que estaban casados con el Dios de Israel, estaban adulterando con sus religiones, con sus tradiciones, con sus costumbres. Habían dejado a Dios, habían engañado a Dios, eran infieles a Dios por seguir sus intereses personales, por seguir con sus rituales, con sus religiones, que finalmente esto los había alejado de Dios. Entonces Él les dice, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Ellos pedían señal del cielo, pero Jesucristo no les dio señal del cielo, sino que les dejó la señal del profeta Jonás. ¿Qué ocurrió con este varón? Que fue tragado por un gran pez y estuvo 3 días en las profundidades del mar, en el vientre de este pez, dando a entender Jesucristo con esto que él iba a estar 3 días también sepultado. Pidieron señal del cielo, Jesucristo no le dio señal del cielo, sino que por el contrario, les dio una señal bajo tierra. Dios nos bendiga. Entonces, Jesucristo los acusa de que era una generación mala y adúltera. Y esta generación mala y adúltera estaba demandando una señal del cielo, pero Jesucristo les dice acá que no les iba a dar una señal del cielo, sino que les iba a dar una señal bajo tierra, que Jesucristo, el Salvador del mundo, iba a ser sepultado, que iba a estar 3 días sepultado, y esa iba a ser la señal, que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos, y que iba a vencer la muerte. Y eso fue lo que efectivamente nuestro Señor Jesucristo hizo y cumplió con su palabra. Las profecías se cumplieron cabalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos invita este pasaje bíblico, amados hermanos? A tener cuidado con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con la hipocresía, de mandar señales, de no estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, que sepamos distinguir. Ellos sabían distinguir si el tiempo iba a ser bueno o si el tiempo iba a ser malo. Y la palabra del Señor a nosotros también nos invita a que sepamos distinguir los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, no son tiempos buenos, no son tiempos promisorios para nosotros. Muy por el contrario, son tiempos peligrosos según lo dice la palabra del Señor. Y en 2 de Timoteo encontramos al apóstol Pablo hablándonos sobre esto. 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y estamos viendo todo esto, cómo se está cumpliendo al pie de la letra todo lo que el apóstol Pablo en esta epístola nos ha dicho que va a ocurrir en los postreros tiempos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Esto es una señal para que sepamos y tengamos presente que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima y que no estamos pidiendo señal del cielo ni ningún tipo. Porque si es el corazón incrédulo, lo que ocurra, lo que Dios haga, no lo vamos a creer. Y lo hemos visto, cómo Dios ha actuado y los hombres, en vez de buscar a Dios, de arrepentirse de su pecado, los hombres levantan su puño en contra de Dios y endurecen más sus corazones en contra de Dios. Por lo tanto, nosotros no necesitamos más señales, sino que lo que necesitamos es un corazón arrepentido, un corazón compungido delante de Dios y pedir misericordia para nuestras vidas. Dios nos bendiga, amados hermanos. Ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, afirmémonos en esta fe que un día se nos ha sido dada. Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo sinceramente que esta lección sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Son mis deseos, amados hermanos, y dejamos en la continuación de este servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo que el Señor les siga bendiciendo grande y ricamente. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza, pidiéndole que Él la grabe en lo más profundo de nuestros corazones y bendiga y siga bendiciendo a nuestro hermano David Duarte, dándole la gracia, la sabiduría, así junto a su hermosa familia. Vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que usted nos concede poder estar en estos medios de gracia. Principalmente le damos gracias por esta preciosa palabra, Padre Celestial, pidiéndole que usted la grabe en cada uno de los corazones que estuvieron atentos a esta enseñanza. Cada día usted revista de su gracia a su Hijo, Padre amado, lo guarde, lo cuide. Me refiero a nuestro hermano David Duarte. Cada día cúbralo con la virtud de su sangre preciosa. Muchas gracias por lo que usted ha hablado en nuestras vidas y, como le decía, grábelo en lo más profundo de nuestros corazones. Muchas gracias. Todo lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Al Salvador decir.
Amén, que el Señor nos siga bendiciendo. Antes de pasar a la última oración, en la cual pedimos y oramos por los necesitados, por los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia y también por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación a nuestra reunión general virtual que se dará inicio a las 17 horas a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos. Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. Oramos ante la presencia del Señor y damos gracias. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que usted nos concede de poder estar en estos medios de gracia. Especialmente te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Celestial. Así, nosotros primeramente pedimos por los necesitados, por los que, Señor, para que usted supla sus necesidades, abra puertas de trabajo, tenga usted compasión, tenga usted misericordia, así también por aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en los hogares de ancianos. Usted tenga lástima, ponga sus manos blancas, preciosas e invisibles sobre sus vidas. Dice tu palabra que aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades los llevaban a tu Hijo Jesucristo y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, eran sanados. Lo creemos así, Padre Celestial. También le pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, nuestros pastores, los hermanos oficiales diáconos, los encargados de clase, Señor, e iglesia en general. Tenga usted lástima, tenga usted misericordia de ellos y cúbranos con su sangre preciosa, de nuestras molleras hasta la planta de nuestros pies. Un ungimiento especial, Señor, para quienes son nuestros pastores, pidiéndole que usted los guarde, los cubra y también los libre de toda enfermedad. Guarda tu iglesia en el puño de tu mano, Padre Celestial, y muchas gracias por esta oportunidad. Este servicio se ha comenzado en el nombre de su Hijo Jesucristo y en este mismo nombre le damos término. Y así, en el nombre de Jesucristo, recibimos tu bendición para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le siga bendiciendo, que tenga una tarde de mucha bendición, siempre en la presencia de nuestro gran Dios. Dios les bendiga. Amén.